Bien, bueno, pues en primer lugar me voy a presentar. Me llamo Grian Kutanda. eh, Soy un poco un hombre orquesta porque he hecho tantas cosas, me he dedicado a tantas cosas que, que sería el currículum, y además con mi edad ya, pues el currículum ya llega a ser un poco largo. Pero bueno, vamos a resumir un poco. Eh, Soy escritor, tengo 18 libros publicados, uno de ellos es un bestseller internacional, El Jardinero. Eh, Soy investigador y soy doctor en ciencias de la educación, en educación social concretamente, y soy investigador en ciencias sociales, que es lo que me trae un poco a dar esta charla, porque es una buena parte de unas investigaciones que he estado haciendo y de otras investigaciones que voy a continuar posiblemente el año que viene. Eh, Aparte de todo esto, eh, soy activista también. Como estaba comentando hace un momento, desde hace más de 30 años estoy en el activismo medioambiental y en el activismo climático desde hace 10 años. Comencé con la People's Climate March en Escocia y toda la campaña climática de Escocia que llevó a la cumbre, a la COP de París, a la cumbre del clima de París en 2015. Y, y luego, posteriormente, fui uno de los fundadores de Extinction Rebellion en España, también a nivel de América Latina. He estado en Extinction Rebellion Global, he estado en muchas plataformas en Deuda por Clima, en Shale Must Fall, he estado en un montón de plataformas también climáticas y medioambientales a nivel global. Hemos estado trabajando en todo eso. Y ahora pusimos en marcha esto, Rainbow Warriors 3.5. ¿Por qué un movimiento social más? Pues porque de pronto me di cuenta que las personas que estamos dispuestas a ponernos delante de la policía no somos muchas. Las personas que estamos dispuestas a hacer desobediencia civil no somos, no somos demasiadas. Y para la lucha climática necesitamos ser mucha gente. Entonces, pensamos en hacer un movimiento social que no haga desobediencia civil, que no suponga riesgos, que no suponga la posibilidad de que te pongan una multa, que te detengan y todas esas cosas. Eso es lo que pretendemos hacer con Rainbow Warriors 3.5. Es activismo de segunda, tercera y cuarta línea, no activismo de primera línea. Simplemente complementamos, intentamos complementar a los movimientos sociales y a las organizaciones activistas de primera línea que hacen desobediencia civil, que se ponen, que rompen la ley en definitiva, que se arriesgan a multas, a detenciones. Aquí no. La idea de Rainbow Warriors 3.5 es hacer segunda, tercera y cuarta línea de activismo porque necesitamos que haya mucha más gente involucrada en la lucha climática contra la extinción y por la justicia social, porque también aquí queremos trabajar por la justicia social contra las guerras, por la paz, por la no violencia. De alguna manera, este movimiento social está dirigido a todo, tanto a la justicia social como ecológica. Pretendemos simplemente un movimiento social que trabaje para la construcción de un mundo mejor. Y ahí cabe mucha gente, y cabe mucha gente con sus propios talentos y habilidades. Esa es la idea. Y la idea es ofrecer un espacio sin riesgos para que toda persona que quiera poner su granito de arena pueda ponerlo. Esa es la idea. Bien, y vamos a ir con la charla de hoy. La charla de hoy, como estaba diciendo, se titula, eh, se titula vamos a ponerlo en pantalla para que lo podáis ver. Se titula Esperanza Radical, dando forma a un futuro alternativo a partir de la narrativa y los mitos. Bien, lo que vamos a hacer es entrar directamente en la presentación y os vamos a contar. Mirad, aquí en esta charla vamos a trabajar de forma, como diríamos en el mundo académico, de forma transdisciplinaria. Es decir, vamos a hablar de psicología, de mitología,
de ciencia de sistemas, de dinámica de sistemas. Vamos a hablar de sociología y política. Vamos a hablar de psicología analítica y de psicología de las visiones del mundo. Vamos a trabajar con un montón de campos. Os lo voy a intentar explicar de una manera que os resulte lo más comprensible posible. A mí se me da relativamente bien contar las cosas de manera que se entienda, que la persona promedio pueda entender estos temas de índole científica, ciencias sociales o en ciencias. Bueno, hay una parte que no la entiendo ni yo, pero bueno, ya cuando lleguemos ahí os lo contaré. Bien, así que vamos a empezar con esto. A ver si con este podemos ya empezar. Sí. A ver, venimos aquí y empezamos. Bien, vamos a hablar de visiones del mundo para empezar, si os parece bien. Y vamos a hablar de estos dos señores. Son padre e hijo. Alastair Taylor era profesor en la Queen's University, en Canadá, y su hijo Graham Taylor es profesor en la Universidad de Queensland, en Australia. Son padre e hijo y los dos estuvieron trabajando muy a fondo con el tema de las visiones del mundo, porque las visiones del mundo son sumamente importantes para que consigamos el cambio de civilización que nos va a permitir sobrevivir. Empezamos con las teorías de Alastair Taylor, que publicó en el año 1999 un modelo basado en la teoría de sistemas sobre la evolución histórica de las sociedades humanas. Taylor analizó cómo los sistemas abiertos, ¿qué es un sistema? Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema, un bosque es un sistema, una célula es un sistema, una sociedad es un sistema. Vamos a hablar de sistemas hoy, porque eso precisamente, el no tener en cuenta los sistemas, es lo que nos ha traído al cambio climático y a la extinción masiva de especies. Entonces, Taylor analizó cómo los sistemas abiertos, un sistema abierto es una sociedad, por ejemplo, cómo los sistemas abiertos se autorregulan frente a los flujos de información internos y externos. Sistema abierto también es el cuerpo humano, abierto en el sentido de que el cuerpo humano se relaciona con el entorno exterior. Introducimos alimentos por la boca, eso quiere decir que es un sistema abierto, se relaciona con el exterior. Una sociedad humana, la civilización humana, también es un sistema abierto porque se relaciona con el mundo exterior. Taylor analizó cómo los sistemas abiertos se autorregulan sin que nadie diga por dónde, frente a los flujos de información que llegan desde dentro o que llegan desde fuera. Esto ocurre con las sociedades, porque son sistemas abiertos. Y estuve investigando cómo se estabilizan a través de los valores culturales, cuando ya hablaba de sistemas sociales. Alastair Taylor estuvo estudiando cómo se estabilizan los sistemas sociales a través de valores culturales y de instituciones sociales. Y al final llegó a la conclusión de que esos valores culturales y las instituciones sociales venían determinados por la visión del mundo de esa sociedad. La visión del mundo que tenemos de una sociedad es lo que marca cómo van a ser las instituciones, los valores que tenemos, lo marca todo. La visión del mundo marca cuáles son nuestras creencias, marca cuáles son nuestras actitudes, nuestros valores, nuestros principios éticos, nuestros estilos de vida, nuestras conductas. Lo marca todo. La visión del mundo es lo que determina cómo nos relacionamos con nosotros mismos, entre nosotros y con el mundo que nos rodea. La visión del mundo es la que determina todo eso. Bien, pues Alastair Taylor, bueno, estuvo mirando cómo funcionan los sistemas abiertos, centrándose sobre todo en las sociedades humanas. Y como veis aquí, bueno, pues dice, bueno, las sociedades van funcionando en unos límites, se mantienen en unos límites hasta que los límites empiezan a colapsar debido a fluctuaciones internas y externas. Esto es lo que nos viene pasando desde hace ya bastantes años, que los límites han empezado a colapsar. Por ejemplo, empezaron a colapsar ya de manera fuerte con la crisis económica de 2008-2009. Ahí los límites del sistema social, de la civilización humana, empezaron a colapsar.
los límites empiezan a colapsar y esa sociedad empieza a tambalearse. Hasta que llega un momento de crisis, como vemos aquí. Aquí se establece un punto de bifurcación. Cuando llega una crisis tan grave como esta, el sistema puede de pronto tener una fractura y el sistema perder complejidad, en vez de ser un sistema tan complejo como es una civilización. Por ejemplo, imaginaos lo que pasó con el Imperio Romano. El Imperio Romano era un sistema complejo, pero de pronto empiezan a colapsar los límites del sistema hasta que al final el Imperio Romano entra en una crisis y el Imperio Romano entra en una descomposición, pierde complejidad. Y de ahí va, desde lo que era el Imperio Romano, que tenía una gran complejidad, nos vamos a la Alta Edad Media, con una complejidad mucho menor, donde ya no está el imperio, lo que hay son pequeños feudos, es la Europa feudal, pequeños feudos donde hay un marqués, un pequeño rey. Digamos, hay una descomposición y hay una pérdida de complejidad del sistema. Bien, nos encontramos ahora en una crisis de ese calibre. Estamos en un punto de bifurcación en el que podemos perder complejidad si no resolvemos bien, o podemos aumentar la complejidad e ir a una civilización mucho más desarrollada, con lo cual tendríamos una evolución social significativa. Esto es lo que venía a decir Aleister Taylor. Y decía que para ir a un sistema más complejo, se necesitaban visiones del mundo más complejas. Es decir, si no queremos perder complejidad y que nuestra civilización se disgregue y esto se convierta en un reino de taifas, cada uno por su lado, necesitamos una visión del mundo más compleja. Y estas visiones del mundo más complejas han de ser visiones del mundo que tengan una mayor capacidad de acogerlo todo. Ahora lo vamos a ver. Vamos ahora con el hijo de Aleister Taylor, con Graham Taylor. En el año 2008 publica un libro que se llama Evolution's Edge. Y aquí viene a decir que los sistemas sociales se unifican y organizan en torno a visiones del mundo. Él sigue diciendo lo que decía su padre. Las visiones del mundo son las que determinan cómo es una sociedad o una civilización. En una civilización se mezclan distintas visiones del mundo, pero hay una visión del mundo, digamos, hegemónica. En este caso sería la visión del mundo del mundo occidental. Está también la visión del mundo, por ejemplo, de las culturas orientales o de las culturas nativas americanas, por ejemplo. Pero lo que impera en esa visión del mundo colectiva civilizacional sería la de, digamos, la cultura hegemónica. En este caso sería la cultura occidental, nos guste o no nos guste. Graham Taylor dice que las visiones del mundo y las culturas proporcionan significados y herramientas simbólicas para organizar las instituciones sociales, que a su vez organizarán y regularán los estilos de vida y los comportamientos de las personas y los colectivos. La visión del mundo refleja el nivel de desarrollo tecnológico y social de una sociedad, así como la relación que mantiene con su entorno, como estábamos diciendo antes. La evolución social, dice Graham Taylor, trae consigo nuevas visiones del mundo, capaces de organizar estructuras y procesos más complejos. ¿Qué es lo que pasó cuando ya llevábamos un tiempo con la industrialización? Que empieza a desarrollarse, por ejemplo, toda la investigación de los ecosistemas. Y a partir de ahí empieza a desarrollarse una visión del mundo distinta. También la industrialización nos lleva a la Luna. Y en la Luna hacen una foto, que es la que tenemos en el logotipo de Rainbow Warriors 3.5, una foto de la Tierra que supuso una nueva visión del mundo. De pronto era la primera foto en la que veíamos la Tierra desde fuera. Y esto significó un cambio en la mentalidad de la humanidad. De pronto estábamos todos juntos en esa foto. De pronto no habían fronteras. Ahí empezó a desarrollarse una nueva visión del mundo. Una visión del mundo más holocéntrica, más ecocéntrica,
mundicéntrica, llamadla de la manera que queráis, pero una visión del mundo que englobaba ya no solo a toda la humanidad, a toda la vida en la Tierra, a todo el planeta. Por eso dice que la evolución trae consigo nuevas visiones del mundo capaces de organizar estructuras y procesos más complejos. Si no queremos caer en la desintegración, en la pérdida de complejidad de nuestra civilización, necesitamos una visión del mundo capaz de organizar estructuras y procesos más complejos. En este caso, sería una visión del mundo que abarcara a todo el planeta. Esto es lo que tenemos que desarrollar. Por último, dice Graham Taylor que diferentes visiones del mundo organizarán distintos tipos de sociedades, creando sistemas sociales con visiones, valores, instituciones sociales y procesos económicos congruentes con esas visiones del mundo. Y bueno, y pone un ejemplo y te va diciendo a lo largo de la historia cómo han ido cambiando las visiones del mundo y han ido dando lugar a sociedades distintas, hasta llegar a la que hemos llegado en este momento. Y en este momento la visión del mundo de la modernidad, que es la que impera en este momento, incluso la de la posmodernidad también se nos queda corta. La visión del mundo de la modernidad es la que, pasada su fecha de caducidad, nos ha traído cosas muy buenas, esta visión del mundo, pero ha pasado ya su fecha de caducidad. ¿Qué ha ocurrido? Que nos ha traído el problema que tenemos en este momento de cambio climático, de extinción de especies. Esa visión del mundo de la modernidad tenía, entre otras cosas, el materialismo. El materialismo es el que ha hecho esa búsqueda de, bueno, el consumismo, ha traído el consumismo, ha traído la industrialización y ha traído una destrucción de la naturaleza sin precedentes. Esa visión del mundo de la modernidad tenemos que dejarla atrás. Si queremos sobrevivir, si no queremos perder complejidad en nuestra civilización. Hay que ir a una visión del mundo basada en sistemas complejos. Y eso implica empezar a ver la totalidad. Ya no basta con la materia, hay que empezar a ver la consciencia y no basta ya con mirar a nuestro entorno cercano. Tenemos que pensar, aquí ya viene aquello de eh, pensar globalmente y actuar localmente. Ahí es cuando viene ese asunto en el que tenemos que desarrollar una visión más amplia de la realidad. Bien, me estoy enrollando mucho, pero espero que no os esté resultando aburrido. Graham Taylor viene a decir en última instancia que si no queremos sufrir un colapso de civilización, tenemos que ir hacia un sistema social más complejo. Pero esto significa un cambio en la dirección de la visión del mundo. Necesitamos una visión del mundo holista, más compleja, más amplia, porque la visión de la realidad genera un marco coherente para la organización y coordinación de instituciones sociales y actividades cotidianas. Y dice, esta sería la vía más rápida para transformar nuestro actual sistema social. No lo dice solo él. También decía esto Gregory Bateson, profesor de la Universidad de Stanford, uno de los padres de la cibernética. También lo decía Donella Meadows, la autora de Los límites del crecimiento. Donella Meadows también decía que la segunda manera más rápida de transformar un sistema social era cambiando la visión del mundo, cambiando de paradigma. Así que esta es una de las dos maneras más rápidas de que podamos transformar nuestra civilización a tiempo para que la crisis ecológica no se nos lleve por delante. Bien, a partir de aquí, nos vamos a ir ahora ya al estudio de los sistemas complejos. Aquí la cosa, bueno, puede complicarse un poquito más, pero lo complicado lo vamos a pasar un poco por alto. Vamos de nuevo con Graham Taylor. Graham Taylor viene a decir, dice textualmente en una de sus investigaciones, en cuanto reconozcamos que una visión del mundo basada en los sistemas es la clave para la organización de una sociedad sostenible, más compleja, podremos desarrollar estructuras sociales y tecnologías congruentes, que no sean agresivas con el planeta. Debido a que el actual sistema global es cada vez más disfuncional, está cada vez más caótico, su capacidad para mantener la congruencia se está debilitando. Por este motivo,
La aparición de un nuevo atractor sistémico positivo debería permitir una rápida transformación, mediante un proceso en el cual se retiren cada vez más recursos del actual sistema para reorganizarse en estructuras más visibles. Diréis, ¿qué es eso de un atractor sistémico positivo? Mirad, yo tampoco lo entiendo muy bien. Esto forma parte de lo que es la ciencia de sistemas. Aquí tenemos una definición. Un atractor sistémico en dinámica de sistemas es un atractor es una serie de valores numéricos, y entramos ya en las matemáticas. Una serie de valores numéricos hacia el cual el sistema tiende a evolucionar, bajo una amplia variedad de condiciones iniciales del sistema. Además, un atractor extraño, antes estábamos diciendo un atractor extraño positivo, es aquel que tiene estructura a todas las escalas, formando una serie compleja de estructura fractal. Mirad, aquí ya nos estamos metiendo en campos que es de expertos, y para entender todas estas cosas hay que estudiar durante un tiempo determinadas disciplinas. No vamos a entrar por ahí, simplemente quedaos un poco con la idea general. Ahora vamos a entrar en otro punto, también ya de sistemas a tope, pero bastará con que os quedéis un poco con la idea general, ¿vale? Nos vamos ahora con Ilya Prigogine. Ilya Prigogine fue premio Nobel de Química en el año 1977 por su teoría de las estructuras disipativas. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver la química con una civilización? Bueno, antes os estaba diciendo, una célula es un sistema abierto, el cuerpo humano es un sistema abierto, una sociedad es un sistema abierto, la civilización es un sistema abierto, el cuerpo humano es un sistema abierto, un átomo es un sistema abierto. Es decir, los sistemas están en todas partes. Si sabemos cómo funcionan los sistemas, dará igual que el sistema sea químico que sea social. Más o menos funcionarán de la misma manera un sistema social que un sistema químico. Funcionarán de la misma manera un sistema biológico que un sistema físico, que un sistema psicológico, que un sistema cultural. Todos los sistemas funcionan más o menos de la misma manera. Todos cumplen con unas leyes. En cada disciplina, en cada campo será distinto. Vamos a ver qué decía precisamente Ilya Prigogine. Él era químico, premio Nobel de Química, y decía que las estructuras, la teoría de las estructuras disipativas nos habla de la aparición de estructuras coherentes y autoorganizadas. No las organiza nadie, se organizan solas, en sistemas que están lejos del equilibrio. Estamos ahora en un sistema que está lejos del equilibrio. El sistema Tierra está lejos del equilibrio. El sistema civilización humana está lejos del equilibrio. Él dice que aparecen, en sistemas que están lejos del equilibrio, estructuras coherentes y autoorganizadas. Eso es lo que él llamó estructuras disipativas. Y fijaos que aquí él ya apunta a que esto se puede trasladar a las ciencias sociales. Él mismo dice, en 2003, dice, se ha aplicado la teoría de las estructuras disipativas a muchos campos, incluidas las ciencias sociales o las ciencias económicas. También son sistemas. La economía es otro sistema. Aquí ya Prigogine está diciendo, esto no solo se aplica a la química, se aplica a todos los sistemas. Bien, ¿qué más dice Prigogine? Dice, ciertos sistemas son capaces de crear y mantener un alto grado de orden en su estructura. Dice, estos procesos autoorganizativos son las estructuras disipativas. Es decir, está diciendo que en sistemas que están lejos del equilibrio, como el sistema Tierra, como el sistema civilización humana, de pronto aparecen unas estructuras que son capaces de mantener un alto grado de orden. Quedaos simplemente con esta idea. Prigogine dice, y vuelve a decir aquí, que esto se aplica también a las sociedades. Dice textualmente, en 1978, se demuestra que el no equilibrio puede convertirse en fuente de orden y que los procesos irreversibles pueden llevar a un nuevo tipo de estados dinámicos de la materia, denominados estructuras disipativas. Está diciendo, el no equilibrio puede convertirse en fuente de orden. El no equilibrio de la Tierra y de la civilización humana
de ahí puede surgir una fuente de orden nueva. Y que los procesos irreversibles, como sería el cambio climático, pueden llevar a un nuevo tipo de estados dinámicos de la materia, denominados estructuras disipativas. Esto debería ya llevarnos a generar cierta esperanza. El sistema Tierra podría, y el sistema civilización humana, podrían estar generando procesos de reestructuración que podrían llevar a un nuevo orden. Esto es lo que está diciendo la teoría de las estructuras disipativas. Vamos un poco más adelante. Prigozhin dice que estos sistemas mantienen su orden y estructura a expensas de una disipación y consumo de energía que absorben del entorno. Fijaos que en definitiva las estructuras disipativas aparecen y desaparecen constantemente a lo largo de todo el proceso de la sociedad humana. Generamos una sociedad a partir de unas estructuras disipativas. Generamos una sociedad que es lo que hemos llamado la sociedad industrial. Y esa sociedad mantenía su orden y estructura a expensas de una disipación y consumo de energía que absorben del entorno. Es lo que hemos estado haciendo. Tomar la energía del entorno, del petróleo, de la madera, de todo. Hemos estado tomando energía del entorno para mantener nuestra estructura y nuestro orden. Pero llega un momento que esto entra en desequilibrio y entonces se generan nuevas estructuras disipativas para crear un nuevo orden. Así es como funcionan los sistemas. Dicho de otro modo, estos sistemas mantienen el orden interno a expensas del orden externo, lo cual genera una entropía que se transmite al entorno. Entropía es caos, para que lo tengáis más claro. Ese consumo de energía que estamos tomando del entorno va generando un caos. Y es lo que está pasando en este momento. Bien. Las estructuras disipativas forman totalidades altamente organizadas de estados de flujo. Cuanto más compleja es la estructura, cuanto más complejo es un sistema social, más energía se necesita para mantener las conexiones. Es lo que nos está pasando. Nuestro sistema es tan complejo que está necesitando de muchísima energía. ¿Y qué ha provocado con ello? Ha provocado un desequilibrio en la atmósfera. Pero también esa estructura, cuanto más compleja es, más vulnerable es a fluctuaciones internas. Y dice, cuanto mayor sea la complejidad, más inestable será la estructura, ese sistema social, dado que depende de entradas de energía crecientes desde el entorno. Es lo que nos está pasando. Pero aquí es donde viene de pronto el punto de inflexión. Pero, dice Prigozhin, la disipación de energía genera el potencial para un repentino y novedoso ordenamiento. Estamos en este momento con una disipación de energía brutal. Estamos calentando la atmósfera. Estamos calentando los océanos. El calentamiento del Mediterráneo es lo que ha provocado las inundaciones de hace 3 días, de hace 2 días. El calentamiento que hemos provocado. La disipación de energía, como dice Prigozhin. Esa disipación de energía genera el potencial para un repentino y novedoso ordenamiento a través de las estructuras disipativas. Sé que suena muy marciano, pero sigamos con ello. ¿Qué es lo que nos dice Prigozhin aquí? Nos dice, bien, estamos llegando a un nivel crítico, estamos en un nivel de alta inestabilidad. No, ya esto lo hemos pasado. Incremento de interacciones nuevas en el interior, trastorno generalizado de todo el sistema. Todo esto viene ya desde hace unos cuantos decenios. Incluso podríamos decir que desde los años 70, cuando Donella Meadows ya en 1972 hace un estudio en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y dicen, calculamos para que entre 2035 y 2050 corremos el peligro de un colapso de civilización. Esto se dijo ya en el año 72. Bien, pues todo esto ya estábamos empezando con una alta inestabilidad, ¿vale? Ahora estamos aquí, estamos en la crisis, estamos en el punto de bifurcación. ¿Y qué es lo que dice aquí Prigozhin? Dice, este alto nivel de inestabilidad da lugar a un flujo máximo de energía y materia, entre paréntesis, información,
a través de todo el sistema, así como una disipación máxima de energía. Es lo que estamos viviendo, una disipación máxima de energía en el entorno. Este es el punto de bifurcación del que habla Taylor. Este punto. El punto en el cual el sistema puede o bien caer en barrena y reducir complejidad, incluso destruirse, podríamos ir a la extinción, o bien el sistema puede reorganizarse en un nivel más elevado de complejidad y estabilidad dinámica. Ese nivel que nos puede dar solo una visión del mundo más compleja. Y eso implica una conciencia más desarrollada. Pero esto ya lo estuvo hablando la semana pasada Rafael Pulido, el profesor de la Universidad de Almería, cuando estuvimos hablando de la teoría integral de Ken Wilber. La semana que viene va a hablar de otra teoría que también está relacionada con esto, con ese desarrollo de la conciencia y con las visiones del mundo. Os recomiendo que el próximo jueves volváis a conectar con este enlace. Bien, sigamos. ¿Qué es lo que dice Prigozhin? Hablando ya de sistemas sociales. Él, que es un químico, aquí ya se atreve a hablar de sistemas sociales. Y dice Prigozhin en el año 2003, el futuro no está determinado. Especialmente en estos tiempos de globalización y de revolución en las redes, el comportamiento individual es el factor clave para la evolución de toda la especie humana. El comportamiento individual, el tuyo, el de todas y cada una de nosotras y de nosotros. El comportamiento individual es el factor clave para la evolución de toda la especie humana, dice Prigozhin. Del mismo modo que unas cuantas partículas pueden alterar la organización macroscópica en la naturaleza para mostrar la apariencia de diferentes estructuras disipativas. Y dice, el papel de los individuos es más importante que nunca. Esto nos lleva a pensar que algunas de nuestras conclusiones son también válidas en las sociedades humanas. Por eso, desde Rainbow Warriors 3.5, guerreras del arco iris 3.5, os estamos llamando a que os suméis, a que pongáis vuestro pequeño granito de arena. Es fundamental en este momento. Es crucial por lo que nos están diciendo desde las teorías de sistemas. Es crucial vuestra aportación, la aportación de cada ser humano. Sigamos. Así, estaba diciendo, la teoría de las estructuras disipativas aplicada a los sistemas sociales ofrece un modelo sistémico de cómo una sociedad se ve transformada por una minoría disidente, una minoría de activistas. Y aquí os pongo una cita textual de quien fue el director de mi tesis doctoral, profesor de la Universidad de Granada, Alfonso Fernández Herrería. Una cita textual. Él dice, las fluctuaciones, basándose en la teoría de estructuras disipativas, las fluctuaciones, los comportamientos de un pequeño grupo de personas, de una minoría creativa, pueden cambiar el comportamiento de todo el colectivo. Un número crítico de sustentadores del cambio puede crear una dirección privilegiada, es decir, un atractor sistémico positivo, de forma parecida a como un cristal o un imán organiza su entorno por su propia virtualidad interna. Un pequeño grupo de personas. No necesitamos ser toda la humanidad. Ahora veremos cuánta gente necesitamos ser. No necesitamos ser toda la humanidad, pero sí tenemos que ser un número mínimo suficiente para generar este cambio de las estructuras disipativas del sistema civilizatorio. Esto además coincide con lo que decía la antropóloga, sobre todo antropóloga, también era poeta, Margaret Mead, que dijo: no dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así. Ella lo supo a través de la antropología y a través de la intuición, me imagino. Ella no tenía todos estos datos que ahora sí que tenemos.
pero lo supo, se dio cuenta, lo investigó, se dio cuenta de que todas las sociedades, como antropóloga que era, todas las sociedades cambiaban a partir del impulso de un pequeño grupo de gente. Bien, no sé qué hora tenemos, me imagino que me estoy alargando muchísimo. Bueno, espero que no se os esté haciendo pesado. ¿Cuántas personas tenemos que ser? ¿Cuántas personas? Aquí nos vamos a ir a estudios de ciencias políticas y sociología. Nos vamos con Erika Chenoweth de la Universidad de Harvard y María Estefan, pero sobre todo Erika Chenoweth. Estas dos mujeres hicieron un estudio, bueno, ya en 2008, en el que vieron a ver qué pasaba con todas esas rebeliones o revoluciones o, digamos, alteraciones de pronto dentro de las sociedades, las violentas y las no violentas. Se pusieron a mirar qué eficacia tenían y descubrieron que las perturbaciones violentas tenían un 26% de éxito. Esto, estudios de todo el siglo pasado, de 110 años. Descubrieron que las rebeliones o revoluciones, o como lo queráis llamar, los movimientos violentos tenían éxito en el 26% de los casos, mientras que los no violentos tenían éxito en el 53% de los casos. Esta investigación es una de las más destacadas del siglo XXI. Está teniendo una repercusión brutal en las ciencias sociales. Está diciendo, en definitiva, que tenemos muchas más posibilidades de éxito con una rebelión no violenta, el doble de posibilidades que con una rebelión violenta. Pero es que luego Erika Chenoweth siguió investigando con todo esta base de datos monumental que había construido y descubrió lo que veis aquí en un artículo de la BBC. La regla del 3,5%. ¿Cómo una pequeña minoría puede cambiar el mundo? Fijaos, estamos volviendo a lo mismo que estaba diciendo Prigozhin, lo mismo que estaban diciendo los investigadores de Visiones del Mundo. Una minoría puede cambiar el mundo. Lo está diciendo la BBC y lo está diciendo precisamente por las investigaciones de Erika Chenoweth. El 3,5%. Necesitamos un 3,5% de la población humana para conseguir el cambio. ¿Y qué dice Erika Chenoweth? Chenoweth descubrió que las campañas, bueno, lo que había dicho, las campañas no violentas tienen el doble de probabilidades de alcanzar sus objetivos que las campañas violentas. Y aunque la dinámica exacta dependerá de muchos factores, Chenoweth demostró que se precisa que en torno al 3,5% de la población participe activamente en las protestas para asegurar un cambio político importante. Y decía textualmente, no ha habido campañas que hayan fracasado una vez alcanzado el 3,5% de participación durante un acontecimiento culminante. Un acontecimiento culminante fue, por ejemplo, la People's Climate March. En Nueva York creo que consiguieron movilizar a 2 millones de personas en Nueva York. Si conseguimos ese 3,5% en un momento cumbre, quizá a lo mejor durante una cumbre del clima, de pronto hacemos una movilización a nivel global y a lo mejor en ese momento conseguimos ese 3,5%. Pero no bastan los activistas de desobediencia civil, no basta las acciones directas no violentas, rompiendo las leyes. Son muy pocos. Necesitamos muchísima más gente. Por eso hemos puesto en marcha Rainbow Warriors 3.5. Un movimiento social sin riesgos, sin multas, sin arriesgarte a que te detenga la policía, sin hacer desobediencia civil. Pero necesitamos ser muchos, muchísima gente. El 3,5% no es fácil. Bien, esto es lo que Erika Chenoweth llama la regla del 3,5%. Esto significa, si echamos los cálculos, necesitamos 280 millones de personas movilizados contra el cambio climático y la crisis de extinción y contra las guerras y contra la injusticia social. Necesitamos 280 millones de personas. ¿Es posible conseguir esto?
os digo que sí que es posible. Y os voy a dar datos. No voy con suposiciones, vamos con datos. El informe de voluntariado, estado del voluntariado en el mundo, informe de 2022 de las Naciones Unidas. Esta es la cabecera del informe, construir sociedades igualitarias e inclusivas. Bien, esto es un informe sobre el voluntariado en nuestro planeta, de hace 2 años, nada más. ¿Qué decía en este informe? Decía que el 14,3% de la población mundial ha hecho voluntariado alguna vez de manera informal. 14,3%. Y decía en este informe que el 6,5% de personas en edad de trabajar en todo el mundo habían hecho voluntariado formal a través de organizaciones o asociaciones. Es decir, personas conscientes que quieren justicia social o justicia ecológica, como mínimo hay un 6,5% en todo el mundo. Es decir, tenemos un 3% más de lo que necesitamos, pero tenemos que movilizarlas al mismo tiempo y todas juntas. Esto significa que tenemos 580 millones de personas. Estábamos diciendo, necesitamos 280 millones. Bien, pues tenemos 580 millones posibles, con la suficiente conciencia de justicia social y ecológica. Con esto quiero deciros, no es misión imposible. No necesitamos hacer una película de misión imposible. Hay gente suficiente para que consigamos el 3,5%, para que consigamos crear estructuras disipativas que cambien nuestra civilización, eviten el colapso de la civilización y entremos en una civilización más elevada, más compleja, una civilización sostenible, basada en la no violencia, en la justicia social, basada en el respeto a la comunidad de vida terrestre y al planeta Tierra. Podemos hacerlo. Espero que con esto esté aumentando vuestra esperanza. Pero tenemos más cosas con las que contar para poder generar el cambio. Disponemos, y esta es mi investigación personal, disponemos de herramientas para generar ese cambio. Vamos con ello. Bueno, antes de irnos con ello, voy a parar un momentito y a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. 2 preguntas nada más, o 2 comentarios nada más. Y breves, por favor, porque ya veis que yo me estoy alargando mucho, pero si alguien quiere comentar algo, este es el momento. ¿No os aburrís? Vale, como veo que no habla, Venga, solo tengo, bueno, a mí lo que ya has ido diciendo de vez en cuando, como espero que esto esté fomentando vuestra esperanza, a mí me la ha ido fomentando. No obstante, tengo una pregunta que es respecto a lo último que acabas de decir de los 580 millones de sí, personas basado en en el porcentaje de voluntariado sí, formal, ¿verdad? formal, sí. ¿Cómo sabemos si ese voluntariado es ambiental? Es decir, porque a lo mejor el voluntariado, He dicho que es social y ambiental, son las 2 cosas. Ahí se juntarían vale, los... Pero es gente consciente, quiero decir. Lo ya, importante ya, aquí ya. es que estamos hablando de gente con un nivel de conciencia suficientemente alto. Hay otros estudios, podríamos hablar, por ejemplo, de los estudios de lo que comenta Ken Wilber sobre los niveles de conciencia a nivel evolutivo de la humanidad. Ken Wilber dice que en este momento hay en torno a un 5% de la humanidad que está entrando en niveles integrales. Esto a lo mejor hasta luego nos lo puede comentar Rafael Pulido, que creo que está aquí. Sí, lo tenemos aquí. Un 5% de la humanidad estaría ya entrando en niveles de conciencia de lo que Ken Wilber llama niveles integrales y holísticos. Quiere decir, disponemos de un porcentaje de humanidad suficiente, con la suficiente conciencia, como para involucrarse en esta campaña. Entonces, Entiendo. muchos de ellos lo hacen a nivel social, otros lo hacen a nivel ecológico.
pero lo importante es que nos demos cuenta que el que es consciente de la injusticia social es consciente también de la injusticia ecológica. Estamos hablando de niveles de conciencia, de gente despierta. Eso es lo importante. Entonces, en este Genial, sentido, creo que podemos tener esperanzas. Gracias. A ver, gracias. ¿alguien más quería intervenir? Una más, una Sí, más. Sí, adelante, Rafael. Por alusiones. Venía escuchando la charla interesantísima, como siempre, mientras conducía, pero bueno, para intervenir prometo que he parado el coche. Eh, claro, bueno, yo no soy tan optimista como Wilber respecto a ese porcentaje del 5%, ¿no? Pero claro, no olvidemos que también es muy importante la posición social y en términos de cuota de poder o maniobrabilidad social que tienen las personas. Porque podemos estar todos nosotros en esos niveles de conciencia integral o incluso supraintegral, en la terminología de Wilber, pero a lo mejor por nuestras condiciones de vida, nuestro puesto laboral, incluso condiciones familiares, no sé, etcétera, nuestro margen de maniobra, más allá de expresar el apoyo o la adhesión a unos ideales o a un movimiento, a lo mejor nosotros no podemos hacer gran cosa. El famoso 3,5%, y que yo no dudo que la inmensa cantidad de datos que manejó esta profesora de Harvard, pues confirme que es así, que cuando se alcanza ese 3,5%, los movimientos acaban siendo exitosos. Pero si tengo que elegir entre un 3,5% aleatorio de la extracción de la población o un 1% solo, pero de gente que sean responsables políticos, educativos e incluso líderes empresariales, pues a mí, como defensor de Rainbow Warrior 3.5, me interesa que haya gente de esas características. Entonces, yo creo que no es solo una cuestión de volumen bruto o cantidad bruta de porcentaje de población, sino también dónde está situada social y laboralmente, en términos de jerarquía de poder y en todos los sentidos en la sociedad, dónde está situada la gente de ese 3,5%. No quiero que se entiendan mis palabras en un sentido elitista, de que nos interesa gente que ocupe puestos de poder, pero es verdad que necesitamos gente que no solo sume individualmente, sino que pueda producir o fomentar un efecto multiplicador dada la posición social que ocupan en la estructura de la sociedad. Era solamente esto. Me parece muy acertado el comentario, Rafael. Y bueno, yo creo que esto, digamos, añadiría, digamos, facilitaría, porque personas que estén en esas posiciones, en posiciones donde pueden tener una mayor influencia, indudablemente sería como aumentar el porcentaje. Entonces, yo creo que en última instancia, y fíjate además también el otro porcentaje que hemos visto, gente que ha hecho voluntariado informal, hemos dicho que se iba, me parece recordar, al 14, y pico por ciento. Lo que quiero decir, lo veamos de una manera o de otra, sin fijarnos ya en los detalles exactos. Si lo miramos desde porcentajes solamente con población humana general, no es una locura pensar en llegar al 3,5%. Si además añadimos la posibilidad de que entre ese 3,5%, o a lo mejor no llegamos al 3,5%, pero hay personas que pueden tener una capacidad decisoria o una capacidad de influencia superior, entonces estaríamos hablando incluso de un menor porcentaje. De todas formas, ahora vamos a seguir con lo siguiente que voy a comentar, porque aquí estaríamos también trabajando con otro tema. Estaríamos ahora trabajando desde los estudios de futuros, desde la psicología de las profundidades, desde la psicología cognitiva y desde la mitología y desde las culturas, estaríamos hablando de que disponemos además de herramientas para conseguir esos efectos. Y eso lo vamos a ver ahora a continuación. Dos intervenciones, hemos aligerado un poco la pesadez de la charla, pero ahora sí que nos vamos a intentar acabar la charla y luego podemos hablar más y admitimos más preguntas, ¿vale? Así que vamos de nuevo. Bien,
Ahora nos vamos un momentito que aparte esto de aquí. Nos vamos ya con los mitos del futuro, que es ya la parte última donde vamos a explicar de qué va esto. Esta es mi investigación realmente. Esta investigación la publiqué. Yo es que no trabajo con revistas académicas. Bueno, es una cuestión de gustos. Prefiero escribir mis propios libros y publicar estas cosas. Sí que estoy haciendo algún capítulo de libros para universidades, pero no estoy escribiendo artículos académicos. Entonces estoy publicando mis teorías, pues aquí, por ejemplo. La teoría de los mitos del futuro, hipótesis, vamos a llamarla hipótesis de momento, sí que puedo decir que esta hipótesis la han tomado en la Universidad de Edimburgo, en un curso de posgrado de la Universidad de Edimburgo, la han incluido, y eso, claro, ya empieza a darle, digamos, cierta validez. Así que simplemente deciros que, aunque os suene muy marciano lo que os voy a contar ahora, deciros que ya hay una universidad que lo ha incluido en su currículum en un curso de posgrado. Bien, esta hipótesis la saqué por primera vez en este libro. El año que viene voy a hacer una segunda investigación sobre esta hipótesis. He encontrado muchos más elementos para pensar que esta hipótesis es correcta. Pero bueno, en este libro, bueno, apareció en la primera parte del libro, que es el ensayo. La segunda parte estaba compuesta por mitos, leyendas, cuentos. Es otra investigación que hice previamente y que nos llevó a crear la colección de historias de la Tierra. Eso es otra charla, ya la haremos más adelante. Pero bueno, los mitos del futuro aparecían en este libro, en la primera parte del libro, era donde lo explicaba. ¿De dónde viene lo de los mitos del futuro? Viene de mi juventud. Yo recuerdo que en los años 70, cuando apareció Greenpeace tenía una aura impresionante. Greenpeace en aquella época, fijaos si le tendrían miedo las multinacionales y los gobiernos, fijaos si le tendrían miedo a Greenpeace, que incluso el servicio secreto francés le puso una bomba al Rainbow Warrior en el puerto de Auckland, en Nueva Zelanda. Les tenían pánico. ¿Por qué les tenían pánico? ¿De dónde venía el poder de Greenpeace? ¿De dónde venía el poder de estos activistas? Un poder que, por desgracia, han perdido en gran medida. Y me gustaría hacer una llamada de atención a los compañeros y compañeras de Greenpeace para que recuperen su mito del Rainbow Warrior, que lo recuperen, es crucial. Lo vamos a explicar. ¿Qué es esto de los mitos? ¿Qué es esto de los mitos del futuro? Vamos a ver. Los mitos del futuro son una serie de leyendas que aparecen en distintas culturas. De momento hemos encontrado 3, he encontrado una cuarta en África. No es tan parecida, estas 3 son muy parecidas entre ellas, pero de todas formas hemos encontrado otro mito del futuro en África que estaría también relacionado con esto. Son las 3 que tenemos en este momento, son la leyenda de los guerreros del arco iris, que es del pueblo Cree, en Canadá, de la nación Cree, la leyenda de los guerreros de Shambhala, que pertenece al budismo tibetano, y la leyenda celta, britana, más que británica, la leyenda celta britana de el rey que fue y volverá a ser. Es la leyenda artúrica, la muerte de Arturo y la leyenda que se cuenta de que Arturo volvería cuando el mundo estuviera en peligro. Bien, todas estas leyendas vienen a contar, cada una con sus imágenes culturales distintas, pero estas 3 leyendas vienen a contar una misma historia. Dicen, llegará un momento que el mundo estará en peligro. Llegará un momento, unos dicen más cosas, otros dicen menos, unos lo orientan más hacia lo social, otros lo orientan más hacia lo ecológico, pero vienen a decir, llegará un momento que el mundo estará en peligro. Cuando llegue ese momento, que parecerá que ya el desastre es inevitable, las leyendas dicen, guerreros de todos los colores emergerán y evitarán el desastre. Eso sería el resumen de estas 3 leyendas.
Las tres hablan de guerreros de todos los colores, de todas las culturas, de todas las razas. Las tres leyendas. Una en América, otra en Asia, otra en Europa. Las tres leyendas dicen lo mismo. Las tres leyendas utilizan los mismos arquetipos. Ahora hablaremos un poco de esto. Utilizan el arquetipo del guerrero. ¿Qué es el arquetipo del guerrero? Carl Gustav Jung estuvo explicando qué eran esto de los arquetipos. El arquetipo del guerrero es un símbolo de la persona que se decide a emprender la acción y que decide que no se va a dejar vencer por el miedo. Ese es el arquetipo del guerrero. No hace falta llevar una espada, no hace falta llevar una pistola. El arquetipo del guerrero es la persona que decide que no se va a dejar vencer por el miedo y que va a emprender la acción. Ese es el arquetipo del guerrero. Luego, en esas historias, tenemos, por ejemplo, un mismo arquetipo que es la isla de Avalon, en la historia britana, celta, y la ciudad de Shambhala, en el Tíbet. Están hablando de una especie de ciudad perfecta, una especie de mundo social, de sociedad perfecta, una especie de cielo en la tierra, que es lo mismo que es el arco iris. En las sociedades de los pueblos nativos americanos no habían, por lo menos de América del Norte, no habían ciudades al estilo de Asia o de Europa, pero sí que tenían un símbolo que representaba el cielo en la tierra, que es el arco iris. Estamos hablando de los mismos arquetipos, de los mismos símbolos. Por eso, aquí, bueno, podéis encontrar, hay mucha información sobre Carl Gustav Jung, sobre Joseph Campbell, sobre Mircea Eliade, investigadores de los mitos. Ellos recuperaron los mitos cuando el racionalismo lo desprestigió todo, hasta el punto que ahora utilizamos el término, no, eso es un mito, como para decir, eso es mentira. Perdonad, un mito es, ningún mito es mentira, es una verdad superior. Todos los mitos son verdades superiores, más allá de lo racional. Esto lo explicaron entre ellos estos tres investigadores. Pero, ¿qué tenemos además? No son profecías, porque alguno diría, no, eso son profecías. No, perdona. Una profecía sería, pues no sé, un sueño que tuve yo una vez. Una vez soñé que dos rascacielos estaban en llamas, que se había estrellado un avión y que estaban en llamas. Eso sería una profecía. Sería decir, bueno, pues una profecía es, un avión se va a estrellar contra un rascacielos y va a pasar esto. Eso sería una profecía. Aquí estamos hablando de mitos del futuro porque tienen contenidos arquetípicos, porque son mensajes simbólicos con contenidos arquetípicos. No son profecías. Es algo muy distinto. Y además vienen de culturas donde la concepción del tiempo no es profética. El tiempo profético, la concepción del tiempo profético es lineal. Hay un pasado, presente y futuro. En las culturas, en estas culturas donde surgen estas historias, la concepción del tiempo es cíclica, cíclica además en espiral. Nada que ver. Para ellos las profecías no son profecías. El tiempo se repite, pero de una forma distinta, porque es en espiral. Es largo de contar. En ese libro está todo explicado. Bien, ¿qué pasaría con los arquetipos? ¿Qué son los arquetipos? Bien, aquí tenéis una imagen muy sencilla. Cada una de estas cosas es lo que pone ego. Cada una de estas cosas es nuestro ego, nuestra psique personal. Pero esa psique personal tiene un inconsciente personal aquí debajo. Un inconsciente personal. Y el inconsciente personal de cada persona está conectado a través del inconsciente colectivo humano. Espero que quede más o menos claro. ¿Qué es el inconsciente colectivo humano? Es el depósito de experiencias de toda la humanidad a lo largo de milenios. Viene a ser la sabiduría colectiva de la especie humana a la cual podemos acceder a nivel inconsciente. Nos llega a través de los sueños. Nos llega cuando escribimos historias, cuando imaginamos. ¿De dónde creéis que salió El Señor de los Anillos? Salió del inconsciente colectivo y tuvo un efecto. Pero esto ya sería otra investigación. No nos vamos a complicar aquí. El inconsciente colectivo humano
que es el hogar de los arquetipos, es de ahí de donde surgen todas estas historias. El inconsciente colectivo humano no se comunica de forma racional, se comunica de forma narrativa, a través de mitos, leyendas y cuentos, a través de sueños, que también son narrativos. Los sueños son narraciones también. Así es como se comunica la sabiduría colectiva humana, a través de narraciones. Bien. ¿Y por qué los arquetipos son tan poderosos? En la antigüedad les llamaban los dioses. Lo que ahora llamamos arquetipos, en la Grecia clásica y en la Roma clásica, les llamaban los dioses. Son arquetipos, ni más ni menos. Pero fijaos, les llamaban los dioses. Quiere decir, los arquetipos tienen un poder inmenso. ¿Por qué? Porque tienen el poder del inconsciente colectivo de toda la humanidad. Bien, como estábamos viendo, hay una identidad mítica entre estas tres historias. Todas ellas están hablando de unos mismos arquetipos, de unos mismos... Simplemente cada uno las viste con unos elementos culturales diferentes. Vamos ahora con la psicología cognitiva. Tenemos aquí otro profesor, este también era de la Universidad de Harvard, era Jerome Bruner. Jerome Bruner, allá por los años 90, dijo que el pensamiento humano no solo está dirigido por la lógica y la inducción, no es solo una cosa racional, sino que existe otra manera diferente de pensar que lo impregna todo. Se trata del mismo pensamiento que utilizamos para crear historias y narrativas, decía Bruner. La narrativa se convierte en una herramienta de la mente humana mediante la cual construye la realidad. Mucha atención a esto. La realidad la construimos narrativamente, es lo que dice Jerome Bruner, hasta el punto que nos permite organizar nuestras experiencias y nuestra memoria de lo que nos ha ocurrido. Y dice textualmente Bruner, la narrativa, en vez de referirse a la realidad, puede de hecho estar creándola o constituyéndola, como cuando la ficción crea un mundo por sí misma. Bruner llega a decir incluso que nuestra identidad, el quiénes somos, lo que creemos que somos, lo construimos narrativamente. Nos contamos una historia. Si alguien te pregunta quién eres, le vas a contar una historia. Bueno, pues yo nací aquí, tal, estudié, hice esto, hice lo otro, y luego pues, me casé y pasó esto y pasó. Cuentas una historia. Nuestra identidad la construimos narrativamente. Bien. Vamos con los estudios de futuros. Estudios de futuros es una disciplina que surge más o menos en los años 60 y se ha desarrollado sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, también en Europa hay ya bastantes universidades donde se está trabajando con esto. Para mí es una de las disciplinas cruciales en este momento. La disciplina de estudios de futuros tiene, bueno, ofrecen lo que llaman el cono de futuros, que te vienen a decir, el futuro se crea como en este cono. Primero hay unos futuros posibles, fijaos, futuros posibles. Hay muchos futuros posibles. Luego, con el tiempo, hay unos futuros que entrarían dentro de esta parte gris, que son los futuros plausibles. Es decir, ya son algo más que posibles. Hay una plausibilidad de que ocurran. Hasta que finalmente quedan solo unos pocos futuros probables, que son los que muy probablemente se convertirán en realidad. Y luego están los futuros preferibles, que a lo mejor pues están aquí en lo posible, en lo plausible, pero que tenemos que intentar conseguir que sean probables, los futuros preferibles. Y los estudiosos de estudios de futuros están diciendo, estos futuros se crean narrativamente. Igual que estaba diciendo Jerome Bruner. El futuro lo creamos narrativamente, contándonos historias. ¿Por qué he dejado de utilizar la narrativa del colapso? Porque si utilizamos la narrativa del colapso de civilización, estaremos creando un futuro de colapso de civilización. ¿Qué narrativa podemos utilizar a cambio? El inconsciente colectivo humano nos dio las narrativas necesarias para crear futuros alternativos. Los mitos del futuro. De eso va la hipótesis de los mitos del futuro. La explico ahora.
La podríamos explicar en 4 partes, esta hipótesis. La primera, los mitos del futuro son dispositivos culturales diseñados y procedentes del inconsciente colectivo humano, como he dicho, es la sabiduría de la humanidad, para guiar a las sociedades y comunidades en la resolución de posibles o probables futuros concretos. El inconsciente colectivo humano, depósito de la sabiduría de la humanidad, muy posiblemente sabe desde hace siglos que acabaríamos en esta situación en la que estamos ahora. Hay mucha sabiduría ahí encerrada. Mi hipótesis es que el inconsciente colectivo humano hizo emerger entre personas con mucha imaginación, storytellers, narradores de historias, constructores de mitos. Se está hablando mucho en ciencias sociales de la mitopoiesis, creación mítica, es lo que hizo Tolkien con El Señor de los Anillos. Esas personas son las que traen de pronto nuevos mitos. ¿Y qué ocurre con esos nuevos mitos? ¿Qué ocurre con El Señor de los Anillos? También habla de gentes de todas las culturas, de todas las razas, de todos los colores que se unen para superar una situación que era imposible. Está hablando de lo mismo Tolkien, pero es un mito ya más cercano, construido en el siglo XX. Pero está diciendo lo mismo, se lo trajo del inconsciente colectivo con las mismas imágenes, los mismos arquetipos, con un Rivendell que es como Shambhala, un Rivendell que es el cielo en la tierra, y con guerreros, y con gentes de todas las razas, incluso árboles, que se unen a la lucha por evitar el desastre. Seguimos, segunda parte de la hipótesis de los mitos del futuro. El inmenso poder inconsciente de los arquetipos que componen estos mitos invisten a las personas que los interpretan en la conciencia colectiva, la minoría disidente, de una fuerza y de un carisma capaz de generar una dirección privilegiada, es decir, un atractor sistémico positivo. Diréis, ¿qué está diciendo este tipo? Os lo explico. Si una persona se cree que es uno de los guerreros del arco iris y en su imaginación interpreta el papel de ser uno de los guerreros del arco iris, esa persona se ve animada, vamos a decirlo así, por un arquetipo del inconsciente colectivo. A partir de ese momento, esa persona adquiere una fuerza y un carisma capaz de generar una dirección privilegiada. Esto es lo que les pasaba a los primeros activistas de Greenpeace. Por eso tenían el aura que tenían, por eso inspiraban tanto temor a las multinacionales y a los gobiernos, porque se creían que eran los guerreros del arco iris. En algún momento, rondando el año 2000, por lo visto dijeron, bueno, estos son chiquilladas. Desde el pensamiento racional, materialista, alguien pensó que eran chiquilladas. No eran chiquilladas. Desde la psicología de las profundidades, desde los estudios narrativos, estudios de futuros, podemos decir que no son chiquilladas y que es muy importante interpretar en tu imaginación el papel de estos arquetipos. Tercera parte de la hipótesis. Vamos otra vez al punto ese de bifurcación. Así, en el punto de mayor inestabilidad y flujo de energía en el sistema, cuando llega al punto crítico de la bifurcación, esa minoría disidente se convierte en el mecanismo autorregulador del sistema, se convierte en estructura disipativa. En la medida en que empiezan a interconectarse entre sí a nivel no local, esto lo especifica Prigozhin, las interconexiones son no locales. Las interconexiones son no locales. ¿Qué estamos haciendo a través de Internet? ¿Esta charla qué es? Es una charla no local. Estamos transmitiendo información no local. Estableciendo nuevos senderos de información y estructuras, llevando al sistema a autoorganizarse en un nivel de complejidad mayor, evitando así el caos generalizado y la pérdida de complejidad. Por último, cuarto punto de la hipótesis de los mitos del futuro. Es decir,
esta minoría disidente a través de una construcción narrativa de la realidad diferente, alternativa, basada en una visión del mundo más compleja, como son las leyendas de los mitos del futuro, son más complejas, están hablando de la unión de todas las razas, están planteando una visión del mundo holística. Basada en una visión del mundo más compleja, convierte un futuro alternativo preferible, primero lo convierte en un futuro plausible y finalmente en un futuro probable, con todo el poder de los arquetipos, con todo el poder del inconsciente colectivo humano. Esta es la hipótesis de los mitos del futuro. Por ahora es hipótesis. Solamente demostraremos si es una teoría si la hacemos realidad. A eso os invitamos, a hacer la realidad. Como decía, a eso os invitamos desde Rainbow Warriors. Como decía James Hillman, es uno de los grandes psicólogos de la psicología de las profundidades. Él fue el que desarrolló la psicología arquetipal. Él fue jefe de estudios en el Instituto Carl Gustav Jung de Zúrich. James Hillman, parafraseando a Joseph Campbell, el gran mitólogo, en él se inspiró George Lucas para hacer La Guerra de las Galaxias, que es una vez más el mismo mito, el mito de la unión de razas para vencer algo que parecía invencible. Bien, pues James Hillman, parafraseando a Joseph Campbell, dijo: los dioses no están en Grecia ni en los libros de mitos, ni siquiera en los libros de Campbell, sino justo en la esquina de Broadway con la calle 42 esperando a que el semáforo se ponga verde. James Hillman estaba diciendo: los dioses pueden ser, cualquier ser humano puede ser uno de esos dioses. Simplemente tiene que investirse del arquetipo. Yo he vivido esa experiencia. Ahora no la voy a contar porque sería muy largo contarlo. La conté un poco de pasada en el último programa que hice de Midnight Sun. Podemos pasar enlaces en un momento determinado. Pero yo sé lo que es vivir el arquetipo. Sé lo que ocurre cuando el arquetipo te habita. Y os aseguro que de pronto algo cambia. Y fuera lo nota. Igual que yo notaba lo que pasaba con los activistas de Greenpeace de los años 70 y 80. Aquí terminamos esto y a partir de aquí podemos hablar, podéis preguntar, podemos ampliar algún detalle que pueda hacer falta. 26. A lo mejor al final os habéis dormido con tanto rollo. Si alguien quiere preguntar, comentar algo. Vamos a intentar ser breves todas, ¿vale? Hola, Sí, adelante, Bárbara. voy a intentar ser breve porque con todo lo que has puesto ahí hay tanto. Antes de todo, muchísimas gracias. Me parece que aquí hay aún más cositas interesantes de metanoia y las charlas que hicimos hace años. Veo que hay, ¿no?, un pasaje, has profundizado más en otros aspectos y me parece súper interesante. Yo tengo una, quizás es una locura lo que es, vale, tengo para compartir una idea, no es una hipótesis porque ya sería mucho decir, pero una idea. Cuando Alistair, ¿no? Es el nombre, ¿no? ¿Es Alistair? Alistair Alistair Taylor, sí. sí. Cuando habla de un posible, eh, una bifurcación que o va a estar así como a sí, la catagénesis, ¿no? Catagénesis, o se renova el sistema y adquiere aún más complejidad. Y yo en ese sentido veo, siempre me ha gustado pensar que esa más complejidad que podríamos llegar a tener está también en la capacidad que los seres humanos tendrían de recuperar ciertas capacidades
latentes, ocultas, como no sé, la telepatía, la clarividencia y toda una serie de capacidades que este sistema actual em, nos ha de alguna manera, vale, en los últimos más de 500 años, pero como que ha habido todo un trabajo para que el ser humano de todas maneras se alejase de todos estos potenciales, ¿no? Entonces yo siempre me ha fascinado mucho la idea de pensar, hombre, si realmente pudiésemos llegar a reconectarnos con todas estas capacidades, también el concepto de energía en términos de lo que necesitaríamos también energéticamente sería diferente. Perdón, ahora quizá no sé más ser más sintética y más breve, pero esto es algo que siempre creo que es un aspecto eh, que a mí me parece bastante posible y Ujú. factible y quizá... Sí, precisamente estamos hablando de visiones del mundo. Cuanto más compleja es la visión del mundo, permite sociedades más complejas, permite civilizaciones más complejas. Entonces, todo lo que hemos conseguido con la visión del mundo de la modernidad es materialista. Yeah. La energía con la que hemos estado creando esta civilización ha sido una energía material. El petróleo, Fósil, sí, sí, ¿vale? sí, sí. Básicamente el petróleo. La electricidad no sería ya tan material, pero, ¿vale? Yeah. Entonces, sí que es cierto que la visión del mundo que se está planteando en este momento, que es la que nos puede sacar del desastre, es la visión del mundo sistémico compleja. Yeah. Vamos a ver, a diferencia de la visión del mundo de la modernidad. La modernidad es una visión del mundo materialista. Esta se basa en la consciencia. El universo está compuesto de consciencia, no de materia. Es algo que se está ya diciendo abiertamente en la física de partículas. Por otra parte, pasaríamos de una visión del mundo antropocéntrica, el ser humano es el centro y foco de prioridades, a una visión del mundo ecocéntrica y posiblemente más adelante cosmocéntrica. Pero bueno, ya sería mucho que nos fuéramos a una visión del mundo ecocéntrica. El planeta Tierra es el centro de prioridades, no la humanidad. Estaríamos pasando de una visión del mundo excesivamente racionalista. El racionalismo, la razón es magnífica, pero Yeah, yeah. estaríamos pasando de una visión del mundo exclusivamente racionalista que desprecia todo lo demás a una visión del mundo donde no solo está la razón, sino también la emoción, la ética y la estética, en términos de igualdad. Todo esto y algunas cosas más estaríamos pasando de una visión del mundo basada en los elementos a una visión del mundo basada en los procesos, por ejemplo, de una visión del mundo analítica a una visión del mundo más sintética o que es capaz de ver los elementos aislados, pero dentro de su contexto de interrelaciones. Es decir, el cambio de visión del mundo nos estaría llevando a contemplar otros aspectos de la realidad de donde es posible que surgieran nuevas energías. De todas formas, se está ya empezando a trabajar incluso desde los planos materialistas, se está empezando a trabajar ya también con aspectos que pueden proporcionarnos una gran cantidad de energía. Esto tiene que ver con el segundo principio de la termodinámica. Hay un trabajo muy bueno de precisamente un académico de estudios de futuros canadiense, se llama Thomas Homer Dixon, escribió un libro que se llama The Upside of Down, y él hizo un análisis muy bueno de cómo el Imperio Romano se hundió porque llegó un momento que la energía era muy cara. De tener energía de esclavos, que era súper barata, cuando empiezan a haber cada vez más ciudadanos romanos en toda la periferia, cada vez había menos posibilidad de tener esclavos. La energía se va haciendo cada vez más cara. Es lo que nos está pasando también ahora. La energía es cada vez más cara y entonces el sistema empieza a tambalearse. Para construir una nueva civilización con un sistema, con una visión del mundo más compleja, necesitamos también una energía muchísimo más barata. Necesitaríamos una energía muchísimo más barata. Y eso implica que tiene que haber algo nuevo. ¿Que puede ser a lo mejor a nivel de conciencia? Podría ser, no lo sé. Eso, digamos,
el propio sistema, al autoorganizarse, el propio sistema humano y terrestre, al autoorganizarse en estructuras disipativas, nos irá abriendo puertas y lo iremos encontrando. Muy bien, es Gracias. muy esperanzador. Muy, muy bien, gracias. Estos son elucubraciones ya, ¿eh? Creo que Arlene había dejado algo. Vamos a ver, Arlene decía entonces, podría ser que el camino sea tratar de llegarle a personas asociadas al voluntariado por su capacidad de servicio. Sí, es una vía. Esa sería mi pregunta, de servicio y apoyar en el lado de la conciencia para ayudarles a despertar. Sí, indudablemente, una de las cosas que estamos planteando en Rainbow Warriors, lo que pretendemos es hacer un sistema complejo de personas trabajando por un mundo mejor. Cada grupo puede dedicarse a una cosa distinta. Puede haber gente que se dediquen a plantar árboles, gente que se dediquen a hacer vídeos, gente que se dediquen a la investigación en la universidad, gente que se dediquen a cualquier cosa. Se puede inventar cualquier cosa. Había una chica que preguntaba, decía, yo soy jardinera, ¿cómo puedo yo poner mi granito de arena para hacer un mundo mejor? Le dije, mira, haz un grupo de gente, enséñales jardinería y luego habláis con el ayuntamiento y haced jardines dentro de las ciudades, haced espacios verdes. Que el ayuntamiento os ceda terrenos abandonados, bueno, pues haced un jardín, que os pasen también plantas. Simplemente ponéis vuestro trabajo para la tierra y la comunidad de vida terrestre. Cualquier idea es válida. ¿Qué ocurre? La capacidad de servicio de toda esta gente que ya están haciendo algún tipo de voluntariado, del tipo que sea, social o ecológico. Lo bueno es que esos grupos formen parte también de Rainbow Warriors. Por ejemplo, últimamente se nos ha sumado una persona que fue activista de Greenpeace de la época de los Rainbow Warriors y que ahora está en Stop Ecocidios. Bueno, pues Stop Ecocidios pues puede ser otra más de las tribus de Rainbow Warriors. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Buscamos crear una red compleja, una red de interdependencias e interconexiones, que nos podamos ayudar unos a otros, unas a otras. Que los distintos grupos de gente intentando construir una nueva civilización respetuosa con el planeta, respetuosa con los derechos humanos, que estemos interconectadas para ayudarnos mutuamente y en un momento determinado, cuando llegue ese evento cumbre del que habla Erika Chenoweth, que de pronto digamos, ahora vamos todos juntos, todas juntas, a movilizarnos, yo qué sé, imaginad una cumbre del clima y de pronto se hace una movilización mundial que dicen, tenemos que ir todos a una. Pues ahí estaríamos Rainbow Warriors con toda nuestra red. Ahí iríamos todas nuestras tribus. Trabajen en lo que sea, gente que a lo mejor se dedican yo qué sé, a la soberanía alimentaria, gente que se dedican a gente sin hogar, personas que se dedican a ir a lugares donde hay emergencias, personas que se dedican a los emigrantes, gente que se dedican a limpiar ríos, lo que sea. Ahí nos juntaríamos todas las tribus en esa acción Peak Event, que dice Erika Chenoweth, en ese evento cumbre, que es en el que tendríamos que conseguir el 3,5% de la población mundial. Pero claro, eso implica que tenemos que estar primero en red. Tenemos que hacer un bosque social. Los bosques, sabéis que están interconectados a través de las raíces, merced a las micorrizas, merced a las raíces de los hongos. A través de las raíces se pasan alimento, se pasan información, aunque sean de especies distintas. La idea es crear un bosque social, estar interconectadas todas estas tribus, todos estos grupos. Por eso, cualquier grupo que ya esté funcionando en la justicia social o ecológica, es bienvenido a Rainbow Warriors, porque lo que buscamos no es crear un nuevo grupo, no buscamos crear una nueva organización. Lo que buscamos es crear una red de organizaciones y de grupos. Es crear un bosque social. Esa es la idea, que estemos interconectados, porque nos va a hacer más fuertes y, como estábamos diciendo, los sistemas complejos generan estructuras disipativas por sí solos. La idea es, vamos a juntarnos, creemos un sistema complejo
y crearemos estructuras disipativas por sí solos. Esa es la idea. Esa es la teoría. Y ahora tratamos de hacerlo realidad. ¿Había otra pregunta? Monse decía, entonces el trabajo personal sería fundamental, una especie de empoderamiento para encarnar el mito del guerrero. La energía para poder crear esta nueva visión del mundo no sería material, sino que sería una evolución mental. Como ya explicó la semana pasada Rafael en la charla sobre la teoría integral de Ken Wilber, el tema, en última instancia, de lo que estamos hablando es de una evolución de la consciencia, de una evolución colectiva de la consciencia humana. Entonces, en última instancia, todo depende de si evolucionamos o no. ¿Por qué? Cuanta mayor es la evolución de la consciencia, las personas son más conscientes de los problemas, son más conscientes de que estamos todos juntos en el mismo barco. Cuanto más desarrollamos la conciencia, más desarrollamos la empatía, más desarrollamos la capacidad de ver las interconexiones que hay entre las personas, los animales, los distintos elementos del planeta. Cuanto más consciente eres, más probabilidades hay de que te entregues a una causa social o ecológica. Por eso, en última instancia, esta revolución solo se puede hacer desde conciencias desarrolladas. Vamos a llamar a todo el mundo y habrá personas con la conciencia más desarrollada o con la conciencia menos desarrollada. No importa. Desde aquí vamos a intentar que todo el mundo desarrolle conciencia. Y aparte, estando juntas, las personas que a lo mejor no tengan la conciencia tan desarrollada, la van a desarrollar precisamente por estar con personas que sí que tienen la conciencia más desarrollada. Va a haber un intercambio de información, de energía, como diría Prigozhin, de energía y materia. Luego ponía entre paréntesis información. El intercambio de información es intercambio de energía y materia. Estando juntas, estando en red, estando interconectadas en grupos, en tribus, lo que hacemos es intercambiar energía y materia, intercambiar información y crecer, hacer crecer la conciencia de todas, de todos. Esa sería una explicación. Estoy intentando explicar de las maneras más sencillas posibles. Esto no, digamos, en muchos aspectos no sería académicamente justificable muchas de las cosas que estoy diciendo en este momento. Pero estoy intentando explicarlo de una manera que podamos entender, que la mayoría pueda entender qué es lo que estamos buscando y hacia dónde vamos. Gracias, Monse. Me está poniendo un gordidedo. Vale. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Por ahí veía antes a Claudia y veía a Sofía. Me parece que estaban también como con ganas de intervenir. No lo sé si tendrán ganas. Bueno, pues mientras tanto que ellas van, yo quería comentar, hacer un aporte. Me ha Sí. parecido súper excelente la conferencia, me ha encantado, de verdad, o sea, una maravilla. Me da muchísimo ánimo. Yo también conecté con Greenpeace de jovencita en la isla de Elba, en un viaje, y estaba el Rambos Barrios ahí en la isla de Elba. Y bueno, tuve la ocasión de poder subir y hablar con ellos. La verdad que sí que tenían totalmente ese arquetipo, la verdad, y todos los que tenemos una edad lo sabemos, ¿no? Tendrían que Entonces, recuperar eso, tendrían que recuperar el sentirse que son los guerreros del arco iris. Hay un vídeo en YouTube de Greenpeace que hay una chica que ella sí que lo comenta, dice, es que a mí me inspira mucho sentir que soy una de las guerreras del arco iris. Es que eso es lo que hace que el arquetipo se incorpore en ti. A partir de claro, ese momento se adquiere un carisma, se adquiere una energía, es algo invisible, pertenece al inconsciente colectivo. Estamos hablando de psicología de las profundidades, sí,
que es lo que tenían los primeros activistas de Greenpeace. Tenían una fuerza tremenda y claro, lo notaba todo el mundo. Sí, es que como decía al principito, lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, pues yo quería comentar simplemente el aporte que quería hacer era, hablando de lo que decía Bárbara y lo que tú comentas, estoy totalmente a favor del cambio de paradigma y una de las cosas que veo muy importantes y muy necesarias es que los padres lleven a sus hijos a la naturaleza los fines de semana, o sea, que haya contacto con la tierra, porque todo eso que dices de que la vida no son puntos, sino son procesos, todo eso, la naturaleza, que es lo que en los últimos 500 años nos han cortado la conexión con la naturaleza y nos han intentado hacernos individualistas y toda la historia que conlleva, es la pérdida también del contacto con la tierra, ¿no? Como sabemos. Entonces, es muy importante que la gente joven, sobre todo después de esos 30 años, deje las pantallas y comiencen a volver otra vez a la tierra, porque ese es el punto de la maestría que también, junto con todo este aporte intelectual y real, va a hacer que las cosas también cambien y Sí. fluctúen por ahí. Gracias, Ana María. Sí, cada vez estoy más convencido, además en mi último libro de ficción lo he introducido, estoy cada vez más convencido de que el problema que tenemos se debe en gran medida a que la humanidad, la mayor parte de la humanidad está viviendo en ciudades. El ser humano es un animal simbólico. Los símbolos nos determinan y nos influyen de maneras que no nos imaginamos. Claude Lévi-Strauss decía que los mitos, bueno, él decía, lo que intento es demostrar cómo los mitos actúan sobre el ser humano sin que el ser humano sea consciente de ello. Estaba diciendo cómo los arquetipos están actuando en el ser humano sin que el ser humano sea consciente. Arquetipos y símbolos. El hecho de estar en la ciudad significa que tu mirada nunca mira hacia un horizonte lejano. Por lo tanto, cada vez te resulta más difícil ver el futuro. Porque es simbólico. Mirar a lo lejos es mirar el futuro. Si no puedes mirar a lo lejos porque vives en calles que no tienen más de 10 metros, si muy pocas veces tienes ocasión de mirar en la lejanía, te va a resultar también más difícil mirar hacia el futuro. Y por lo tanto desarrollar la esperanza. Por eso la desesperanza se está filtrando en las ciudades. Y por eso los políticos son cortoplacistas. Porque viven en las ciudades y toman decisiones a corto plazo, porque no miran en la distancia. ¿Qué pasa también en las ciudades? Que no vemos las estrellas. Si no ves las estrellas, ¿cómo vas a tener el sentido de la maravilla del mundo, de la vida? Pierdes el sentido de la maravilla. Lo pierdes. Las farolas te impiden ver las estrellas. Si no ves las estrellas, las ves una vez al cabo de X meses, simbólicamente pierdes el contacto con lo inalcanzable. Y si puedes ver lo inalcanzable, puedes pensar en lo inalcanzable y plantearte utopías. Por eso es importante no solo salir de la ciudad, es importante la inmersión en la naturaleza en silencio. Es crucial, crucial. Inmersión en la naturaleza en silencio. Y si puede ser en algún momento con un horizonte muy lejano, tanto mejor. Gracias, Ana María. Gracias. Gracias. Claudia, que parece que querías preguntar. Preguntar que, o sea, todo lo de los mitos me ha parecido súper interesante y le he visto mucha lógica, como de repente se me ha abierto una luz cuando se empezaba a hablar de los mitos y del poder que tiene la narrativa. Entonces mi pregunta es, ¿cómo difuminas estos mitos? O sea, ¿se publican o hacéis, no sé, acciones educativas? ¿O qué tipo de Bueno, acciones hacéis? es que, bueno, antes ha comentado Bárbara que
ella primero conoció la primera investigación que hice, que fue la investigación de doctorado, que la hice con, bueno, me leí más de 2000 mitos, leyendas y cuentos de todo el mundo. Hice una investigación con análisis de contenido bueno, hice una selección de 336 historias. Hicimos un análisis de contenido de 126. Y a partir de ahí sacamos un montón de información. Entre otras cosas, por ejemplo, que las historias con más componentes de visión del mundo sistémico compleja son las historias de los pueblos nativos americanos, con diferencias significativas al 0,01 con respecto al resto del mundo. Luego las africanas y las de los pueblos aborígenes australianos. Pero los pueblos originarios de las Américas son los que más pensamiento sistémico complejo tienen. Y eso lo descubrimos ahí. Bien, entonces, tenemos un proyecto que lo hicimos después de esto. En ese proyecto nos están ayudando, estamos en colaboración con el Scottish International Storytelling Festival y con la Carta de la Tierra, la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Son nuestros asociados, digamos, nos están ayudando. Y hemos creado un banco global de mitos, leyendas y cuentos de todo el planeta. Estamos ampliándolo poco a poco. Llevamos ya 111 historias de no sé ahora cuántas naciones, culturas y tradiciones espirituales. Y ahora vamos a sacar el cuarto volumen. Hemos sacado ya 3 libros. Ahora vamos a sacar el cuarto volumen. Esperamos tenerlo para enero o febrero. Y para el año que viene queremos empezar algo que intentamos poner en marcha a nivel individual, pero que ahora lo vamos a poner en marcha como tribus, que es Earth Storytellers. Esta es una idea de Donald Smith, que es el director del Scottish International Storytelling Festival, que se enamoró de nuestro proyecto y dijo, se podría hacer también una red global de narradores y narradoras de historias activistas que cuenten las historias de la colección de historias de la Tierra. Las historias de la colección de historias de la Tierra son historias seleccionadas para transmitir la visión del mundo sistémico compleja y los valores y principios de la Carta de la Tierra. Entonces, nuestra idea para el año que viene es llegar a crear 50 tribus intergeneracionales, aunque sean 2 personas, un abuelo y su nieta, pues ya es una tribu. Que cuenten estas historias, historias de la colección de historias de la Tierra, historias que transmiten la visión del mundo sistémico compleja y los valores y principios de la Carta de la Tierra. Para ello vamos a contar con los escoceses. Ellos tienen toda una red global de storytellers. Entonces vamos a intentar hacer cursos de narración de historias talleres, para que la gente aprenda a contar las historias. Vamos a intentar hacerlos en distintos países. Y esta va a ser una parte importante dentro de Rainbow Warriors, las tribus de Earth Storytellers, narradores de historias de la Tierra. Esta va a ser una parte importante dentro de... No sé si iba por ahí a lo mejor tu pregunta, pero la idea es intentar transmitir la visión del mundo sistémico compleja a través de historias. Es la manera más directa, porque es así como se transmiten las visiones del mundo en todas las culturas, a través de historias. Sí, muchas gracias. Sí que me has respondido muy bien a la pregunta. Gracias, Claudia. Bien, quedan 7 minutos. Una preguntita más si queréis, y si no, os cuento simplemente ya para terminar. ¿Hay alguien que tenga urgencia por preguntar? Y si no, lo cuento. Vale. Pues nada, simplemente deciros. Rainbow Warriors 3.5, Guerreros, Guerreras del Arcoíris 3.5, es un movimiento social. Nuestra idea es, como estaba explicando al principio, es hacer activismo de segunda, tercera y cuarta línea, sin meternos en desobediencia civil. Quien quiera, también les podemos decir, mira, tenemos amigos aquí, te mandamos con Extinction Rebellion o te mandamos con quien sea. Pero en principio, Rainbow Warriors no es para hacer desobediencia civil, no se rompe la ley, no te van a poner multas, no te va a detener la policía ni nada por el estilo. Es todo lo contrario, es sumar gente para que cada persona ponga sus talentos
y sus habilidades al servicio de la Tierra y la comunidad de vida terrestre. Esa es la idea. Quiere decir, la pregunta es, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus habilidades? Si no se te ocurre una idea creativa de cómo ponerlo al servicio de la Tierra, ven, porque aquí tenemos mucha creatividad. Te podemos ayudar a buscar maneras de que tus talentos los podamos poner al servicio de la Tierra, de la humanidad, de los animales, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son tus talentos y habilidades? Y crea una tribu. Las tribus pueden ser 2 personas. Pueden ser hasta 150 personas. De 2 a 150. Y puede entrar de todo. Puede entrar, a lo mejor, un grupo de investigación de una universidad, puede ser una tribu. Y una tribu puede ser un abuelo con su nieta que van contando historias de la Tierra por aquí y por allí. Una tribu pueden ser, pues no sé, una familia que se dedican a coger semillas en los bosques, a plantarlas en planteles y luego a plantarlas en los bosques y a cuidar de que esos arbolitos puedan crecer. Ir visitándolos de vez en cuando, si hay sequía, echarles un poco de agua. Cualquier cosa puede ser una tribu. Lo que se os ocurra. Una ecoaldea también puede ser una tribu de Rainbow Warriors. Una ecoaldea. Gente que está recogiendo semillas para que no se pierdan las semillas naturales, porque ya sabéis que Monsanto está haciendo semillas transgénicas y nos arriesgamos a perder la alimentación de toda la humanidad. Gente que están con la soberanía alimentaria recogiendo semillas. Eso puede ser otra tribu. Cualquier cosa puede ser una tribu. ¿Cuáles son tus talentos y habilidades? Si no se te ocurre de qué manera ponerlo al servicio de la Tierra y la comunidad de vida terrestre, ven y buscamos la manera. De eso se trata. Luego, una vez al mes, estamos haciendo ya, hemos empezado ya, consejos de tribus. Aquí estamos todavía creciendo, pero bueno, hemos hecho ya un consejo de tribus y ahora, esta semana, no, el día 13, haremos otro consejo de tribus. Ahí nos entra, pues, por ejemplo, un chico de Sudáfrica que está queriendo hacer una ecoaldea en Sudáfrica. Tenemos a alguien ahora, a ver si entra también, ha entrado recientemente, un chico desde Australia. No sé si podrá porque los horarios son una locura. Tenemos gente de toda América Latina, bueno, toda América Latina, pues mira, seguro de México, Colombia, Puerto Rico, Argentina, en Brasil tenemos gente también, tenemos gente en Estados Unidos, en Florida, en California, luego tenemos gente en España, y luego en Europa, pues tenemos gente en Países Bajos. Bueno, todavía somos poca gente, acabamos de empezar, pero la idea es encontrarnos las tribus una vez al mes, conocernos unos a otros, hacer pequeños grupos donde a lo mejor pues, unos dicen, mira, pues nosotros nos dedicamos a trabajar, ¿qué os diré? Nos dedicamos, pues eso, a hacer reforestación. Y a lo mejor hay un grupo que dicen, nosotros hacemos vídeos. Ah, pues mira, pues nos podríais hacer un vídeo y difundimos. Ah, pues sí, perfecto. Es decir, si luego encima podemos establecer interconexiones, podemos establecer interrelaciones entre las tribus, que las tribus se ayuden unas a otras, estaremos creando un sistema complejo humano. Un sistema complejo de minoría disidente. Un sistema complejo que será capaz de autoorganizarse y de generar estructuras disipativas. Y será capaz de transformar. ¿Dónde llegaremos? No lo sé. Yo soy muy optimista. Pero a mí me gusta pensar en grande. A mí me gusta pensar que lo vamos a conseguir. Me gusta pensar que vamos a evitar el colapso de la civilización. Y no solo vamos a evitar el colapso. Me gusta pensar que vamos a construir una nueva civilización y que va a surgir de esto. No digo ya de Rainbow Warriors, va a surgir de toda la gente que nos estamos moviendo, de la gente de Greenpeace, de Ecologistas en Acción, de la gente de Extinction Rebellion, de la gente de Oxfam, de toda la gente de Médicos Sin Fronteras, de todo, de toda esa gente que está intentando cambiar este mundo. Lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir porque vamos a conseguir ese 3,5% y vamos a conseguir que esto cambie.
y os animamos a formar parte de Rainbow Warriors. Es una idea novedosa en el sentido de que con ella lo que buscamos es el máximo número de tribus para dar sustento a los que están en primera línea. En Médicos Sin Fronteras, que están ahí en los países de África, esos son primera línea. Los que rompen la ley y montan una manifestación rompiendo la ley, eso es primera línea. Pero detrás necesitamos segunda, tercera y cuarta línea. Gente que no está en primera, pero que es como los ejércitos. En un ejército en primera línea hay unos pocos comparados con todos los que hay detrás. Necesitamos mucha gente detrás, muchísima gente. Eso es lo que buscamos con Rainbow Warriors. Os animamos a que os suméis, y si tenéis ya un grupo de gente que estáis trabajando por la justicia social o ecológica, ese grupo puede entrar directamente como tribu. Las tribus son autónomas e independientes. Nadie os va a decir ni lo que tenéis que hacer ni lo que tenéis que decidir. Las tribus son autónomas e independientes. Entonces, si ya tenéis un grupo, bienvenidos. Simplemente es estar en red. Perdona. Bien, sí, y lo último. Rainbow Warriors trabaja dentro del marco de la Carta de la Tierra. Esa es la única condición que ponemos. Quien no respete la Carta de la Tierra no puede estar en Rainbow Warriors. Entonces, nuestra única condición es Carta de la Tierra. A partir de ahí, cada tribu es autónoma e independiente. Y podemos hacerlo. Y bueno, y nada más, no os lío más, ya son las 10, os he tenido 2 horas aquí. Espero que os haya servido y os animo. Os hemos puesto el enlace de la página web de Rainbow Warriors 3.5. Si os queréis apuntar a nivel individual, lo podéis hacer ahí, desde la página web. Si queréis hacer una tribu, creo que también os han puesto los enlaces. Si no, os registráis individualmente y nos pedís los enlaces de dónde se registran las tribus. También os lo pasaremos. Y Vale. simplemente que si os queréis apuntar, que bienvenidas, bienvenidos, y que vamos a cambiar esto. Esperanza radical, por irreal que pueda parecer, alimentar la esperanza radical. Os invito a leer el último libro del filósofo Byung-Chul Han. Se llama El espíritu de la esperanza. Para mi esposa y para mí ha sido una gratísima sorpresa, porque hemos visto que Byung-Chul Han, que es un reconocido filósofo en estos momentos, está diciendo exactamente el planteamiento que tenemos en Rainbow Warriors. Está hablando exactamente de lo mismo. Solo desde la esperanza podemos construir futuros. Y esa esperanza es la que nos lleva a la acción. Está diciendo exactamente. Os invitamos a leer ese libro, es muy pequeñito, pero yo creo que también os animará a fomentar esa esperanza radical. Y nada más. Gracias por haber participado en esta charla y os esperamos. Si queréis participar en esto, nos veremos en los chats que tenemos en el grupo y nos veremos en reuniones. Y nada más. Muchas gracias por haber estado en esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Grian. Gracias, Repi- bueno. Repite el nombre del libro, Grian, no me lo recuerdo. ¿Cómo era? En el chat lo ha puesto Marta, El espíritu de la esperanza. Después está, sí, ya me lo había apuntado, pero no. Y están también los enlaces, si queréis copiar, podéis copiaros todo el chat. Tenéis ahí para copiaros el chat entero. Veréis Anda, a ver. donde pone los 3, a ver, guardar el chat, sí. Veréis que en el chat arriba 3 puntitos. Si clicáis en los 3 puntitos veréis que pone guardar el chat. Y entonces os podéis guardar todo lo que se ha puesto ahí. Y ahí están todos los enlaces. Registro individual, registro de tribus en español, registro de tribus en inglés. Lo tenéis todo ahí. Para el registro individual, mejor que vayáis a la página web. Mejor, ¿vale? Los colectivos, los de tribus, sí que mejor que vayáis a estos enlaces. Y bueno, y el libro era El espíritu de la esperanza, de Byung-Chul Han. Lo ha puesto Marta, me parece. Lo ha escrito ahí, ¿vale? Lo tenéis ahí. Ujú. Y bueno, y nada más. Pues eso. Muchas Eh, gracias. Gracias. A ti. Nos vemos.
Adiós. Nos vemos. Chao. Chao.